Amós capítulo 5, versículo 18, nos dice la palabra: Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrar en casa y apoyar en su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Capítulo 6. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amat, descended luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. En nuestro último sermón, en nuestra última predicación, hemos considerado el gran peligro en el que estaban los israelitas. Y este gran peligro venía porque eran presos de un gran engaño, del mayor engaño. El mayor engaño tanto en importancia como en consecuencias. Era un engaño con respecto a su situación delante de Dios, a su relación con Dios, su estado delante de Dios, su condición delante de Dios. Estaban profundamente engañados. Los mismos a los que Amós condena por hacer parte de una sociedad injusta, más bien de construir una sociedad injusta, donde el que tiene poder lo tiene no para hacer el bien, para servir a los demás, sino para su propio beneficio, y el que no tiene poder, el pobre, solo sirve para ser pisoteado. A estos mismos, y además si se atreve a denunciarlo este pobre, ningún problema, porque los jueces están comprados y siempre harán la voluntad de aquellos poderosos que les da el dinero. Nunca están al servicio de la justicia. Han creado un sistema perfecto donde la banca siempre gana. Un sistema perfecto según los estándares de Satanás. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, les acusa Amós en el versículo anterior, les acusa Dios. Esos mismos, entonces, que han creado esta sociedad llenos de pecado, de injusticia, estos mismos son aquellos que creen que cuando Dios les visite, cuando Dios vendrá, porque están mirando hacia el futuro, será para recompensarlos, felicitarlos, bendecirlos. Esos mismos que también adoran a Dios contrario a lo establecido en la ley, en sitios elegidos por ellos y según sus deseos, esos mismos esperan que Dios les bendiga y les prospere. Recordamos que ese es el punto central de su gran equivocación con respecto al culto de Dios, que adoran a Dios según ellos quieren. El combustible de su adoración, la energía, la fuerza que mueve su adoración, son sus deseos. Lo hacen según a ellos les place, según su conveniencia, según lo que ellos entienden, según lo que les gusta. Pues así lo queréis, eran las palabras del Señor. Pues así lo queréis. Su adoración es prevaricación, porque están usando su poder como gobernantes, como sacerdotes, como nación, para hacer aquello que debería estar fuera de su alcance. Definir la adoración a Dios. Por eso es prevaricación. Están prevaricando, están utilizando su posición para hacer aquello que no deberían hacer. Y no podemos estudiar los pecados de Israel en el ámbito de la adoración y no mirar también a nuestros propios tiempos. ¿Por qué ha habido, si nos preguntamos, por qué ha habido esa evolución en la alabanza de las iglesias en el último siglo? ¿Por qué esta gran evolución? ¿Por qué este gran cambio de estilo, de instrumentos, de dirección? Y no solamente la alabanza, sino la adoración en su totalidad. ¿Por qué la predicación ha ido evolucionando a ocupar cada vez menos tiempo, menos espacio y a ser menos central? ¿Por qué esta evolución?
Solamente en los últimos 50 años, como mucho. La respuesta es, pues así lo queréis. Las mismas palabras a Israel son las palabras que Dios repite también en el día de hoy. No hay más razón que esa. Así os gusta. Eso os complace. Eso les gusta a los jóvenes. Esto atraerá al mundo, le gusta al mundo. Pero claro, ponte a explicarle al mundo que no todo lo que te guste lo debes hacer. Que lo que guía nuestras acciones no debe ser nuestro gusto y lo que nos apetece, lo que nos complace, lo que preferimos, sino aquello que Dios requiere. Que hay cosas que no debemos hacer y cosas que no debemos decir, aunque queramos y nos apetezcan. Que uno de los principios fundamentales de la vida cristiana es la autonegación de uno mismo. Es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Cuando dices esto, estás hablando en otro idioma para el mundo. Pero es normal. Los cristianos somos ciudadanos del cielo, del reino de los cielos, y ellos son ciudadanos del infierno, del reino de las tinieblas. Es normal que no nos entendamos. La pregunta ¿es otro idioma solamente para el mundo? Para las iglesias también. Todo parte de una mala teología de donde el hombre es el centro de todo. Toda esta perversión de la adoración, toda esta evolución o involución, más bien, de la adoración, parte de una mala teología, donde el hombre es el centro de todo. Antropocentrismo. La salvación del hombre es el centro de todo, no Dios, no su gloria. Si a un cristiano promedio le preguntamos cuál es el fin principal del hombre, que es la primera pregunta del catecismo de Westminster, probablemente nos diga que el fin principal, su mayor objetivo en esta vida es ser salvo, conseguir la salvación. O salvarse. Su mayor propósito es salvarse, con todo lo que esta elección de palabras implica. El centro es el hombre y esto ha dejado su huella en la adoración. Empieza en la mente, empieza con una doctrina equivocada y por supuesto que la tenemos exteriorizada en la adoración. Ocurrió lo mismo con la degeneración de la Iglesia Católica, ocurrió lo mismo con Israel y en muy repetidas ocasiones. Por desgracia hay una cohesión igual de grande con el mundo que con las iglesias evangélicas cuando te pones a hablar sobre este tema de la adoración, es decir, nula. ¿Qué otra medida podemos usar, se nos dice, si no es nuestro gusto? Lo que a nosotros nos place o lo que agrada a los demás, al mundo, a los jóvenes, etc. ¿Qué podemos hacer si no nos guiamos por este principio? Detrás de esto está el desconocimiento, pero algo incluso más grave que el desconocimiento, la negación de que se puede conocer. ¿Qué otra medida podemos usar para guiar nuestra adoración, nuestro culto a Dios? ¿Qué te parece la Biblia? Usar las Escrituras. Pero detrás de esta pregunta, cuando se nos pone esta pregunta, está la negación de que realmente se puede conocer aquello que Dios ha determinado. Es fruto del relativismo, del posmodernismo. Se cree que no podemos saber lo que Dios requiere en la adoración, así que cada uno hace lo que le place. Quitado Dios, quitado el conocimiento de las Escrituras, por supuesto, solamente queda el hombre. El hombre es la medida para el hombre, una vez que quitamos a Dios. Lo que está claro es que no lo puedes saber no puedes saber cuál es la adoración a Dios que Dios demanda si no lees las Escrituras, si no estudias, si no eres enseñado por maestros del pasado también. ¿Qué es lo que pensarían las iglesias de nuestros días si escuchan, por ejemplo, las denuncias que nuestro pastor hace sobre la falsa adoración? Probablemente dirán, qué falto de amor, qué duro. No es para tanto. Además es orgulloso porque él piensa que tiene la verdad. No puede ser que estemos todos equivocados. ¿Qué creéis que pensaban los israelitas cuando estaban escuchando lo que Amós les decía? Las denuncias de Amós. Un solo hombre que estaba acusando a una nación entera. Lo habéis adivinado. Exactamente lo mismo que los cristianos de nuestro día. Eres un orgulloso, piensas que solamente tú tienes la verdad. ¿Cómo te atreves? ¡Qué falto de amor! Lo habéis adivinado, lo mismo. Y lo peor es que los israelitas no son ateos a los que les da igual Dios y les da absolutamente igual la religión, sino que en sus mentes y corazones, engañados, piensan que sí están sirviendo a Dios.
ellos piensan sinceramente que Dios les premiará, igual que aquellos a los que el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os he conocido. Igual, juegan con Dios, pero piensan sinceramente que Dios les está siguiendo su juego. Pero no es así. Y eso es lo que el profeta les intenta decir en estos versículos que hemos leído, que no deberían tener esa seguridad, no deberían sentirse seguros. Por eso nuestro primer punto será ver cómo el profeta les advierte sobre esta falsa seguridad, como les dice claramente, no tenéis que estar confiados, no tenéis que estar confiados. Y en segundo lugar, en el segundo punto veremos cuáles son las razones que ellos usan para tener esta seguridad, en qué se basan para estar tan seguros, tan tranquilos. Primeramente, entonces, la seguridad de los israelitas es condenada. En esos versículos que el profeta trata de mostrarles, no tanto su pecado, como en la sección anterior, ni es un llamado al arrepentimiento, como lo hizo antes, ni entra en mucho detalle sobre el castigo que les vendrá. No entra en todos esos detalles, no se preocupa de estos puntos aquí. A lo que apunta el profeta es a destruir estos puntos de apoyo. En su orgullo, los israelitas son como una torre alta y el profeta quiere atacar la base con su ariete para que la torre caiga, la torre de su confianza en la que se basan. En el versículo 19 dice lo siguiente sobre lo que será el día del Señor, que ellos piensan que será un día bueno. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, y entrar en casa y apoyar su mano en la pared y le muerde una culebra. En nuestras Biblias parece ser que son como dos situaciones distintas, uno que huye del león y se encuentra con el oso, y otra persona como si llegase a su casa y le muerde una serpiente, pero es la misma situación, es la misma persona, está huyendo del león, está huyendo del oso, llega a su casa por fin y le muerde la serpiente. Le está diciendo, ¿por qué confiáis en que Dios os traerá salvación y no destrucción? ¿Por qué? Puede que penséis, les diría, que habéis estado escapando hasta ahora. Puede que penséis que os habéis deshecho de Elías y Eliseo, que ya estaban muertos, o uno de ellos no estaba muerto, pero que os habéis deshecho de ellos. Elías desapareció. Quizá penséis que los habéis podido esquivar, que habéis sobrevivido a ellos. Habéis escapado también, seguís existiendo como nación después de la ira de Jehú y toda su crueldad. Seguís siendo una nación. Y próspera además en estos momentos. Habéis escapado al león con gran esfuerzo, pero os encontrasteis con un oso. Pudisteis de alguna manera escapar también al oso y habéis entrado en casa a refugiaros. Así que ahora pensáis que estáis a salvo. Os habéis librado de esos profetas tan molestones que eran Elías y Eliseo. Pensáis que estáis a salvo. Pensáis que ya nada os puede pasar. Pero justo allí, donde pensáis que tendréis reposo, allí donde pensáis que estáis seguros, allí mismo será vuestra perdición. Cuando jadeando apoyes la mano en la pared, una culebra te morderá y allí será tu fin. En medio de tu prosperidad, cuando más confiado estás, allí vendrá tu fin. Por supuesto que ellos se creen muy inteligentes. Fíjate, estamos haciendo lo que a nosotros nos place, el culto como nosotros queremos, esta nación, todos nos están sirviendo a nosotros, con toda la injusticia, estamos echando por tierra toda la ley en cuanto a la justicia, en cuanto al culto, y mira, estamos bien, Dios nos ama, Dios es nuestro compañero de fechorías, en nuestras fechorías. Del mismo modo, las iglesias pueden decir que sus números crecen, que cada vez hay más miembros, que aunque no están haciendo las cosas a la manera tradicional, mira lo bien que lo hacemos. Tenemos la bendición de Dios, lo que no puede ser más falso. Ni la riqueza de Israel, ni los números de la Iglesia Católica Romana, si quieren números que miren esos, ni el supuesto éxito de las iglesias son indicativos de la bendición de Dios. No sirven para indicar la bendición de Dios. Solamente hay una cosa que puntúa el grado de complacencia de Dios con respecto a nosotros. Solo hay una cosa: la obediencia a las Escrituras. No existe otra escala en la que medir el éxito de la Iglesia y personalmente también. No existe otra escala. No son los números, no son la cantidad de actividades que podamos tener, no es el dinero que tengamos, nada de esto indica nuestra relación con Dios, solamente la obediencia a las Escrituras.
No existe otra escala. No es como el nivel de inglés, que puedes hacer el examen de Oxford o puedes tomar el examen de Cambridge y los dos te valen para indicar en tu nivel de inglés. Aquí solamente hay una manera de puntuar y son las Escrituras. Pero esto es lo que los pecadores no entienden y muchos cristianos tampoco. No entienden que deben conocer las Escrituras, no entienden su autoridad, no saben tampoco diferenciar entre sus prejuicios, la tradición y las Escrituras. Y es por esta falta de entendimiento que Amós debe ser más preciso en su acusación, lo cual no quiere decir que fueran a aceptarlo, que les iba a convencer. De hecho, Amós, en todo lo que está diciendo, no va a convencer, por lo menos no a toda la nación de Israel. Todo su trabajo, toda su obra, igual que ocurriese con Oseas, o que ocurrirá porque está después de él en el tiempo, no consiguen que la nación se arrepienta. No consiguen. En todo su trabajo, toda su obra, no van a conseguir eso. Para el corazón no convertido, hablar de arrepentimiento y de autoridad por encima de ti es hablar, como decíamos, en otro idioma. Y a menos que Dios cambie el corazón, no va a escuchar. El pecador no va a escuchar. Pero Amós cumple con lo que Dios le encomendó y denunciará el pecado del pueblo de Israel y destruye las razones de la confianza infundada de los israelitas. Derriba su seguridad. No van a tener ninguna excusa en el juicio final diciendo no sabíamos. Eso es lo que Amós está haciendo. Está destruyendo todas estas cosas para que no tengan excusa. Si no se arrepienten, por lo menos no tendrán ninguna excusa. Derriba su seguridad. Ese es nuestro segundo punto, las razones de la seguridad de los israelitas. ¿Por qué ellos están tan confiados? ¿Por qué ellos están tan tranquilos? ¿Por qué creen que tienen la bendición de Dios? Y es por tres cosas que nos mencionamos. Por sus rituales religiosos, por sus antepasados y por su prosperidad. Primeramente, ellos se fundamentan en su religiosidad, en sus ritos, en sus rituales religiosos. ¿Pero qué les dice Dios sobre sus rituales religiosos? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Una cosa que debemos notar en estos versículos es que Amós aquí se ha quitado del mapa y es Dios directamente el que habla. No es Amós que les está diciendo lo que Dios le había dicho a él, sino que para enfatizar la acusación es Dios mismo quien habla, en primera persona. Aborrecí, abominé. No es Amós el que está diciendo esto. No es Amós aquel que aborrece eso. Es Dios mismo. Nos dice Calvino con respecto a este pasaje, vemos que el Espíritu Santo trata a los hipócritas en todas partes con mucha más severidad que aquellos que son abiertamente impíos y malvados. Porque los que aborrecen a Dios, por estúpidos que sean, sin embargo, no excusan sus vicios. Pero los hipócritas buscan reñir con Dios, atraer a Dios en su riña, y tienen sus velos para cubrir su depravación. Fue entonces necesario tratar con ellos, como el profeta lo hace aquí, tajante y severamente. Y desde luego, esta misma severidad, o más severidad incluso, es lo que vemos en el ministerio del Señor Jesús. Sus palabras más duras y severas fueron hacia los fariseos, precisamente por esto, porque ellos decían obedecer a Dios, pero no eran más que unos hipócritas. Y las palabras que el Señor Jesús les tiene que decir a los hipócritas, no son para nada suaves. Y tengamos en cuenta que en este pasaje en particular no se está denunciando una falsa adoración. No ese es el punto que Amós quiere tratar. No está diciendo que están sirviendo a otros dioses y por eso el Señor no aceptará su adoración. No, nada de eso. En su adoración sí hay, por supuesto, dos cosas que fallan. Primeramente, lo recordábamos, que no se realiza en el templo de Jerusalén. Y en segundo lugar, parece que faltan algunos de los elementos de la adoración, como son los sacrificios por el pecado. No se mencionan los sacrificios por el pecado. Se mencionan los holocaustos, las ofrendas de paz, los sacrificios por tal y por cual, pero no se mencionan las ofrendas por el pecado. Parecería que consideran que no tienen pecado. Pero aquí no se les está acusando de una falsa adoración en ese sentido.
Hay otra razón más allá de eso, y la razón es su pecado, su iniquidad, su injusticia. Es lo que nos dice el versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que Dios quiere de ellos. Juicio justo. Que se le obedezca en la vida diaria, en la vida privada y en la vida pública, en todos los ámbitos en los que se mueven. Ese es su gran pecado. Por eso Dios no aceptará sus fiestas solemnes, ni sus reuniones, ni sus holocaustos, ni absolutamente nada de lo que hagan será aceptado por Dios. Aunque lo hagan todo, aun si lo hicieran todo impecablemente, no lo aceptará, porque sus vidas son las que no están de acorde a la ley y a los mandamientos. No hay justicia, el juicio es corrupto, no hay misericordia sino abuso, y no hay perdón sino crueldad, y nada más que crueldad. Y esto es algo serio para nosotros también. Debemos tener en cuenta que una adoración correcta en todos los puntos no nos hará aceptos delante de Dios. Esto no es una transacción que estamos haciendo con Dios, un negocio. Gracias a Dios que tenemos a unos cuantos hermanos y hermanas que vienen del catolicismo y deben tener en cuenta que la adoración a Dios, tal y como aquí la hacemos, no es el equivalente a la misa y a la confesión del sacerdote. No es el equivalente evangélico de eso. Porque esto no es un pago que se le hace a Dios para el perdón de los pecados. Mucho menos un pago recurrente a Dios que nos permita seguir pecando. En la mente de muchos católicos la lógica funciona algo así como, bueno, voy a pecar, así que este domingo me tendré que confesar. Yo peco, viene el domingo, me confieso y he pagado mi deuda con Dios. Y ya está. Uno peca consciente, voluntaria, arbitrariamente y creen que las consecuencias de su pecado es que solamente se tiene que confesarse, los Ave Marías, los Padre Nuestros y ya está. Ahí termina todo. Empieza de nuevo con Dios. Ya no tiene ninguna deuda con Dios. Ya está, todo cumplido por mi parte. Pero esto no funciona así. Si pecamos deliberadamente teniendo este pensamiento, nuestra situación es bastante peligrosa. Y esto es para todos. ¿Cómo puedes decir que te arrepentirás del pecado que vas a cometer? Eso es un signo de que nuestro corazón nos está engañando. Si estás tan seguro de que te arrepentirás del pecado que quieres cometer, no estarías cometiendo ese pecado. No dirías esa mentira, no serías malicioso, no darías rienda suelta a tu orgullo si piensas que después ya me arrepentiré. Si pensamos de esta manera, que ahora peco, pero luego me arrepentiré, estamos profundamente engañados. Si piensas, ahora peco, pero luego iré a la iglesia y ya está, mi deuda estará saldada, estás engañado. Tu corazón está lejos de tener temor de Dios. Por otro lado, para muchos que no han crecido en familias cristianas, lo que Dios requiere en cuanto a la santidad no les es bastante claro. En nuestro caso, es más aún así al vivir tan lejos los unos de los otros. Muchos hermanos no han visto qué significa vivir cristianamente, podríamos decir, en familia. Cómo es trabajar cristianamente, cómo debe ser nuestro lenguaje, cómo deben ser nuestras acciones, desde las más insignificantes hasta las más importantes. Por supuesto que en todos estos fallos las Escrituras nos enseñan y por eso estamos predicando, para aprender. Pero si hay un peligro por ese lado, de que no saben exactamente qué significa vivir cristianamente, podríamos decir, no hay menos peligros para aquellos que sí han crecido en familias cristianas o que llevan decenas de años siendo cristianos, porque podemos tener puntos ciegos igual de grandes. Si en el caso de los primeros, aquellos que son nuevos en la fe, simplemente no saben porque no lo han visto y nunca han pensado cómo la fe afecta ciertas acciones, el peligro de los segundos es que, de los que sí han crecido en una familia cristiana, que llevan mucho tiempo en la fe, es que no solamente que damos por hecho que lo que hacemos está bien, es que estamos convencidos de ello. Y eso limita nuestro crecimiento, nuestro arrepentimiento, nuestra mortificación del pecado. Porque todos tenemos, así como los llamaba alguien, esos pecados respetables, ya sean nuestras familias, ya sean con nuestros hermanos en la fe muchas veces, esos pecados respetables, esos pecados que no son como la borrachera, totalmente condenable, todo el mundo lo ve, es un pecado público,
pero sí quizás el murmurar, sí quizás el hablar de mal unos de otros, sí quizás la envidia, y todo esto, como ocurre en un contexto cristiano, pensamos que está bien, que Dios no es importante para Dios, y seguimos viviendo con ello y asumimos que está bien hacerlo de esa manera. Eso limita nuestro crecimiento, limita nuestro arrepentimiento, nuestra mortificación del pecado. Ese es el peligro. En cuanto a la vida, en cuanto a cómo vivir, de aquellos que estamos mucho tiempo o en iglesias o que hemos crecido en familias cristianas. Pero volviendo al tema de los versículos 21 y 22, miremos lo duras que son las palabras usadas. Aborrecí, abominé. No son palabras cualesquiera. De hecho, no puedo pensar en ninguna palabra más grave que estas. Aborrecí, abominé. Que eso te lo diga Dios. Algo que supuestamente se hacía para Dios, un servicio a Dios, el Señor lo aborrece, lo detesta, lo desprecia. ¿Cómo no lo va a aceptar Dios? ¿No es Dios como un padre bondadoso que premia a su hijo aunque haga las cosas imperfectamente? ¿Qué padre rechazaría si su hijo de 7 años le hace un retrato, y tiene solamente 7 años, y el resultado final no se parece en nada a su padre? Pero ¿qué clase de padre lo rechazaría y quemaría ese dibujo y le diría a su hijo que lo detesta? Por muy mal que esté hecho, un buen padre lo aceptaría. Dios es un padre bondadoso sin lugar a dudas. El asunto aquí es si es el padre de estos israelitas. El asunto es si es tu padre. El asunto no es si Dios es un padre bondadoso o no. El asunto es que Dios no es un padre, no es el padre de aquellos que persisten en sus pecados. Aborrecí, abominé. Estas no son las palabras para unos hijos que a pesar de todos sus esfuerzos hacen las cosas imperfectamente. Esas son palabras dirigidas a los hijos de Satanás. Y lo detalla un poco más. El profeta, quita de mí no solamente los sacrificios, también le dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y esta multitud de los cantares, lo que encontramos en esta expresión de multitud de tus cantares, puede ser traducido, y así lo toman siempre los comentaristas, como ruido. Esa es la alabanza de los hipócritas delante de Dios. Ruido, molestia. Decirles esto a las iglesias evangélicas es ser tachado de intolerante y falto de amor inmediatamente. Pero no les decimos que sus coritos y cancioncitas son ruidos delante de Dios. No se lo decimos solamente a ellos. Es que también es cierto para todo aquel que está en medio de nosotros y no anda conforme a los mandamientos de Dios. Por muy buena doctrina que estemos cantando cuando estamos cantando los himnos, por muy solemnemente que lo estemos haciendo, por muy poco espectáculo, cero de hecho, que estemos haciendo cuando estamos cantando congregacionalmente, por perfectamente que lo hagamos, por impecablemente que lo hagamos, no es más que ruido para Dios si nuestros corazones no están viviendo, no son de acorde a lo que Dios requiere de nosotros. Si no andamos conforme a los mandamientos de Dios, es ruido para Dios. Recordemos lo que decíamos en sermones pasados, que hay 2 motivos por los cuales Dios rechaza una adoración. El primer motivo es que no se hace conforme a la voluntad de Dios. Ese es el primer motivo por el cual Dios no acepta la adoración de Israel. No lo están haciendo de acuerdo a su voluntad. Pero en segundo lugar es que se puede hacer según Dios lo requiere, pero viene de una vida pecaminosa sin temor de Dios. Ninguna de estas adoraciones el Señor las acepta. Por supuesto que hay una tercera y cuarta posibilidad. Está la posibilidad de hacerlo mal, no de acuerdo a la voluntad de Dios, y además tener un corazón impío. Esa es tercera posibilidad. Y la cuarta es no adorar a Dios directamente, por supuesto. Pero debemos tener cuidado con esto. Así que siempre que se cumpla una de estas 2 condiciones, o las 2, nos vemos obligados a condenarlo porque las Escrituras lo condenan. Por supuesto que esto entra dentro de las palabras duras, como es llamar a las iglesias falsas sinagogas de Satanás, decir esto. Pero el asunto no es si hiere los sentimientos de uno o de otro, el asunto es solamente si es bíblico, tanto el término como la denuncia. Y en ambos casos es así.
Sea como fuera, por solemnes que sean sus asambleas, por engordados que estén sus animales, en otros profetas, los profetas están condenando a los israelitas, o creo que a los judíos más bien, de que están trayendo, de que están sacrificando a Dios animales tuertos, animales cojos, es decir, no están dando lo mejor para Dios, aquello que Dios les requiere. En este caso no es así. Ellos están trayendo sus mejores animales, están trayendo sus animales engordados, lo mejor que tienen. Y por muy apasionadamente que canten, por toda esta adoración, por muy buena que sea, sus vidas no están en sintonía con los requerimientos de Dios, no hay temor de Dios, no hay una conducta íntegra fuera de esta adoración. Así que sus cultos, su adoración, les sirve como fundamento para decir que están bien delante de Dios. Y Amós les está diciendo que ni de broma, más bien todo lo contrario. Todo lo que están haciendo será usado en su contra cuando sean juzgados, y serían juzgados bastante pronto. Esa es la primera columna en la que ellos se sostienen y contra la cual Amós arremete. La segunda es la siguiente, que ellos son el pueblo de Dios. Ellos dicen, esta es su segunda columna, que ellos son el pueblo de Dios, sacado de Egipto, hijos de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, su confianza está en sus antepasados. Se aferran a la obediencia de sus antepasados para demostrar su buena situación actual. Lo cual es terriblemente pagano. En el pensamiento pagano, es el pensamiento pagano que se ha hecho un hueco, ha conquistado, de hecho, su mente. Si algo sobresale al comparar la religión hebrea con las religiones paganas, es que lo que Dios requiere es todo del hombre. Requiere todo el ser, a toda la persona. Lo vemos en el caso de Israel con las leyes civiles y ceremoniales. Lo vemos en la ley moral, en los 10 mandamientos. No hay ni un ápice de la existencia humana que Dios no reclame. No hay ningún área que Dios no diga que no le pertenece en la vida de todo ser humano, pero especialmente de sus hijos, de su pueblo. Y esto contrasta plenamente con las religiones paganas, que para nada requerían ni tantas cosas ni tan difíciles cosas. De hecho, muchas veces la adoración a las deidades implicaban precisamente dar rienda suelta a los deseos pecaminosos de sus adoradores. Y sea como fuere, no tenía ningún efecto sobre las demás áreas de la vida. Si los dioses te castigaban, era porque no habías cumplido bien con los sacrificios, o porque, bueno, hay muchos otros motivos, como por ejemplo que hayas matado a un bisnieto de algún dios, ¿no? Como ocurría en Grecia. Ahí también te castigaba Dios, sí, por supuesto. Pero principalmente, si los dioses te castigaban es porque no habías cumplido bien los sacrificios, pero no porque hayas pecado de alguna otra manera. Eras totalmente libre de hacer todo cuanto te apetece con tal de que cumplas con los sacrificios. Por eso, antes de embarcarse, antes de hacer un viaje, le rendían, por ejemplo, los griegos, ¿no? Le hacían sacrificios a Poseidón, al dios de los mares, o a los vientos, para conseguir su favor, para que los dioses no les castigase. Pero eso es todo lo que tenían que hacer. Sacrificios, ya está. Por supuesto que cuando hablamos de esto nos recuerda mucho a la religión católica, al catolicismo, y a su adoración de la Virgen y a todos los santos, que también tienen un santo para todas las cosas, igual que los griegos. Pero no, estoy hablando sobre las religiones paganas. No sé qué es lo que hace pensar que cuando hablamos sobre tantos dioses, uno para cada profesión, uno de las montañas, uno de los valles, estaríamos hablando del catolicismo. Porque estamos hablando de las religiones paganas. Será quizás porque son demasiado parecidas y este pensamiento pagano es casi igual que el pensamiento católico, por lo menos en la práctica. Pero esas religiones que no requieren todo el corazón, que no piden la totalidad del ser en todas las áreas de la vida, también son fácilmente heredadas. Los hijos adoran a las mismas deidades que sus padres. Las deidades están obligadas a protegerlos igual que a sus padres. Es algo que se hereda y no queda ninguna otra posibilidad. ¿Qué otra manera habría? Es simple herencia. Por ello los israelitas se basan en sus antepasados también, porque piensan igual que los paganos.
Pero Amós trae su martillo y su cincel y se dispone a destruir esta columna en la que se apoyan. Y no les dice esta vez que no deben basarse en sus antepasados, porque no es así como funciona la verdadera religión, porque Dios quiere todo tu ser tuyo, no de tus antepasados, no de tus padres, ni abuelos, ni nada de eso, sino tuyo. Dios quiere que tú le obedezcas. Pero Amós no les dice eso, da un golpe diferente. Más bien les demuestra que si lo que quieren es confiar en la piedad de sus padres, están completamente perdidos, porque sus padres no fueron piadosos. Me ofrecisteis sacrificio y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Debemos entender la pregunta retórica como diciendo, ¿solamente a mí me ofrecieron vuestros padres sacrificios en el desierto? ¿A mí solamente? Dice Matthew Henry que aquí se les acusa de llevar pequeños santuarios que hicisteis para llevarlos con vosotros, ídolos de bolsillo para vuestra superstición privada. Durante los 40 años en el desierto, les acusa aquí Amós y se lo recuerda más tarde, mucho más tarde, Esteban a los judíos, que estuvieron sirviendo a los ídolos. El pueblo de Israel sirviendo a los ídolos durante tanto tiempo, desde el principio de los tiempos. Y si tal hicieron, tampoco adoraron a Dios, porque si se adora a Dios y a los ídolos, no se está adorando a Dios. Dios no acepta tal adoración. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas? No, porque no me los ofrecisteis solamente a mí. También teníais vuestros ídolos secretos. Vuestro corazón estaba dividido, y un corazón dividido Dios nunca aceptará. Así que no pueden confiar en sus antepasados, pues serán igual que ellos. Su seguridad entonces debe derrumbarse. No pueden confiar ni en su religiosidad actual, ni en la religiosidad de sus padres, en la verdadera religión me refiero. Pero ellos traen un tercer argumento, una tercera columna que el profeta se dispone a destruir para que todo el edificio caiga. Y ese tercer argumento es su prosperidad, lo tenemos en los primeros versículos del capítulo 6. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat, descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que esos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. De nuevo aquí explícitamente el profeta está señalando el problema que tiene este pueblo, su confianza, su falsa confianza. Ay de los confiados. Es curioso que en estos versículos se está también incluyendo a Judá, aunque Amós es un profeta a Israel, al reino del norte. Está también incluyendo a Judá cuando está mencionando a Sión. ¿Sobre qué es lo que el profeta les quiere decir cuando les dice, ved si son aquellos reinos mejores que esos reinos, si su extensión mayor que la vuestra? Los comentaristas no se ponen de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta retórica? ¿Sí son, sí lo son o no lo son? ¿Qué respuesta está esperando el profeta? ¿Esos reinos son mejores o no son mejores? ¿Qué les quiere decir? Algunos dicen que lo que se les dice realmente es si aquellos reinos de los paganos son mejores ahora, en este momento. Y la respuesta sería no. Pero la realidad es que sí lo fueron en un pasado. Calne fue la ciudad construida por Nimrod que se nos menciona en Génesis 10, tan pronto como Génesis 10. Hamat era una gran ciudad de Siria. Gad de los filisteos la conocemos bien. Así que fueron grandes en su pasado, fueron espléndidas ciudades, reinos, ricos y prósperos. Y sin embargo, lo que le está diciendo el profeta es que ahora han sido reducidas a cenizas. Ya no tienen su esplendor de antes. Así que Israel y Judá, ¿cómo podéis basaros en vuestra prosperidad y riqueza para decir que tenéis el favor de Dios si otras ciudades y reinos más grandes que los vuestros han caído antes que vosotros? El problema con esta interpretación es que Hamat, nos dicen, la gran ciudad de Siria, probablemente no había caído todavía, por lo cual el profeta puede estar diciéndoles, mirad la prosperidad de estas ciudades paganas, que claramente no tienen el favor de Dios, y aún así son grandes. ¿Cómo es posible que ciudades paganas sean tan espléndidas? Porque claramente no tienen el favor de Dios, claramente no están obedeciendo a Dios. Así que si Dios muchas veces bendice a los impíos, no deberías usarlo como prueba de tu obediencia y de tu estado delante de Dios. Si los que están a dieta adelgazan, no puedes concluir, eso es un problema de lógica, si los que están a dieta adelgazan, no puedes concluir que todos los que están delgados
están a dieta. No tener sobrepeso no significa necesariamente que estés a dieta. Podría ser que sí, pero podría ser que no. No es concluyente. Habría que mirar otras cosas para concluir que alguien está a dieta, como es su comida. Tan simple como eso es también decir esto en el tema de las bendiciones. No puedes concluir que tus bendiciones materiales se deban a que tu relación con Dios es buena, porque hay muchos impíos que no tienen una buena relación con Dios. Son enemigos de Dios. Y aún así gozan de mucha prosperidad. Muchísima más prosperidad. ¿Cuáles de los 100 hombres más ricos del mundo son creyentes que están adorando a Dios? Diría, no lo sé exactamente, pero diría que ninguno. Entonces, no puedes confiar que la riqueza, la prosperidad material son indicios de que estás sirviendo a Dios. No. La riqueza, la prosperidad, la salud no son pruebas concluyentes de que estás agradando a Dios, de que tienes temor de Dios, de que eres un hijo de Dios. Y por supuesto, lo contrario tampoco es cierto. No porque estés sufriendo en medio de la enfermedad, por eso no eres un hijo de Dios. Vemos en las Escrituras, en la historia y en muchos hermanos nuestros también como, aunque agradan a Dios, están en constante sufrimiento. Así que nuestra situación material no depende de lo bien o lo mal que estemos sirviendo a Dios. No depende de eso. Así que estos son los 3 apoyos que el profeta Amós quiere derribar. La confianza que tienen sus rituales religiosos. Piensan que por ofrecer sacrificios, por sus fiestas solemnes, por sus alabanzas, tienen el favor de Dios. Esto no es así porque sus manos están manchadas de sangre inocente. Porque fuera de esos cultos se comportan igual que los impíos, no cumplen con las demandas de la ley y tampoco lo intentan. El segundo punto de apoyo es la confianza que tienen en que el pueblo de que son el pueblo de Dios y por tanto Dios está de su lado. Dios debe estar de su lado. Eso es falso, porque la verdadera religión no se hereda en el sentido de la salvación. Pero más que eso, el profeta les demuestra que sus padres tampoco adoraron a Dios, ni les sirvieron según lo requerido. Así que si quieren apoyarse en la piedad de sus padres, están perdidos, porque no tenían piedad. Y en tercer lugar, usan su prosperidad como signo de que Dios está de su lado. Pero sea que tienen a grandes ciudades del pasado destruidas, o sea que estas grandes ciudades todavía están en pie, ambas cosas les demuestran que la prosperidad no es un signo, no puede ser usado como una señal de que están sirviendo a Dios. No es concluyente. Meditemos, por ahora, simplemente en esto. ¿Crees tú, y cada uno de nosotros se lo tiene que preguntar, ¿crees tú que eres salvo? ¿Crees tú que eres un hijo de Dios? ¿Crees tú que estás sirviendo a Dios, agradando a Dios? Si la respuesta es que sí, debes contestarte a ti mismo a la pregunta, ¿en qué te basas para creer esto? ¿Por qué confías que es así? ¿Por qué sabes que no estás equivocado como lo estaban los israelitas? Ellos, repetimos, sinceramente creían que estaban sirviendo a Dios. ¿Lo creían de verdad? Estaban engañados por su propio corazón maligno. Las intenciones y la sinceridad no es todo lo que Dios ve. Puede estar sinceramente equivocado. Entonces, ¿por qué sabes que no estás equivocado igual que los israelitas? ¿En qué te basas? ¿Cuáles son tus fundamentos? Recordemos estas terribles palabras del Señor. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto nos debería hacer estremecer. ¿Cómo entonces, nos preguntamos, cómo entonces podemos saber que somos salvos? ¿Cómo entonces podemos saber que no estamos engañados? El texto de Mateo no termina con este versículo 23 del capítulo 7. No termina ahí. Recordemos que estas divisiones que tenemos en las Biblias no son inspiradas, no que sean malas, solo que no son inspiradas. Si leemos el versículo hasta el versículo 23, después nos encontramos con el 24, pero hay una nueva sección en nuestras Biblias, con un título. Esa división no es inspirada, no es que sea mala, pero a veces las debemos ignorar, porque el Señor sigue diciendo,
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo saber si no estás engañado, si no estás en el número de esos muchos que el Señor no conoce? ¿Quieres tener la certeza de que eres un hijo de Dios? Escucha la palabra, oye sus palabras y ponla por obra. Y las hace, nos dice el Señor Jesucristo, versículo 24. De esta manera demostrarás que tu fe es verdadera. No que serás salvo por hacer aquello que Dios pide. No que serás salvo por poner por obra aquello que Dios pide. No que serás salvo porque cumples los mandamientos. No es esa la base de tu salvación. Pero sí debe ser la base de la seguridad de tu salvación. Poniéndolo por obra, lo que demostrarás es la fe salvadora, que no es poco. También el apóstol Juan nos habla sobre esto. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Es la pregunta más o menos que el apóstol Juan está contestando en Primera de Juan, en toda su epístola, y nos da varios signos para conocerlo. ¿Cómo podemos saber que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios? Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. No que esto es nuestra salvación, sino que por esto sabemos que le conocemos. Por esto sabemos que somos hijos de Dios. Por esto sabemos que somos salvos. Si guardamos sus mandamientos. Hay unas cuantas pruebas más, pero esta es fundamental. ¿Cómo entonces puedes saber que no estás engañado? Porque habrá muchos que sí lo están. ¿Usas los medios de gracia? ¿Eres sincero delante de Dios? ¿Pones por obra aquello que Dios te pide? ¿Guardas sus mandamientos? Estas son las cosas que nos demuestran que somos hijos de Dios. Sin olvidar tampoco, también la más fundamental, con aquella que hemos empezado nuestra vida como creyentes, el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Te arrepientes de tus pecados o solamente de las consecuencias de tus pecados? ¿Te arrepientes de tus pecados porque sabes que no honran a Dios? ¿Obedeces sus mandamientos? ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Usas los medios de gracia? ¿Tienes temor de Dios? Si haces esto, nos dicen las Escrituras que por esto sabemos que somos hijos de Dios. Por esto sabemos que no estamos engañados. Por esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque tú nos ayudas, tú nos asistes, porque tú nos das tu gracia, porque vemos tu misericordia en darnos estos pasajes en las Escrituras, en los cuales podemos aprender cuál es el mal camino, el camino de los pecadores, de los impíos, pero sobre todo el camino de los hipócritas y de los engañados. Te damos gracias porque el Señor Jesucristo nos habla y nos habla severamente sobre las consecuencias de ser engañados. Pero también te damos gracias porque tú nos das cosas por las cuales podemos saber que realmente somos hijos tuyos. Tú nos enseñas que el amor debe estar en nosotros, hacia ti, hacia nuestros hermanos. Que una vida santa, no inmaculada, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero sí una vida santa y que es cubierta de arrepentimiento cuando caemos. Te damos gracias porque tú nos has dado tu ley, a través de la cual conocemos tu voluntad y a través de la cual sabemos cómo debemos actuar en este mundo. Y por todas estas cosas te damos gracias, porque tú nos iluminas, porque tú nos enseñas, porque tú nos das tu gracia y tú nos das tu Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestro andar diario contigo. Tu Espíritu Santo es aquel que nos conduce al arrepentimiento. Tu Espíritu Santo es aquel que nos asiste en la santificación. Tu Espíritu Santo es aquel que nos da fuerza para toda buena obra. Te damos gracias por todo esto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.